Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la introducción a la carta a los Gálatas. Gálatas, el llamado a los dispersos, es como le he llamado en esta ocasión. Te invito a que estés al pendiente de las clases anteriores, donde hemos visto una semblanza importante del apóstol Pablo, en la cual podemos nosotros tomar cosas necesarias para poder entender el ministerio de este hombre y también obviamente de sus escritos. Pero antes de comenzar quisiéramos empezar con un poco de humor. ¿Qué te parece? Resulta que estaban los científicos de diferentes naciones y en eso los rusos dijeron, pues nosotros vamos a mandar una sonda a Júpiter para explorar aquel planeta. Dijeron los norteamericanos, nosotros vamos a mandar una sonda a Marte para poder revisar la atmósfera que hay en ese planeta. Y dijeron los gallegos, nosotros vamos a mandar una sonda al Sol para revisar cómo es por allá las cosas. Y entonces pues todo el mundo le dijo, pero pues si mandas un cohete, lo que mandes, una sonda, lo que sea, un satélite, lo que sea que mandes al Sol, pues por el calor se va a derretir, ¿cómo van a lograr eso? Y dice el gallego, no se preocupen, ya pensamos, vamos a mandar el cohete de noche. Ay. Aunque no lo creas, el día de hoy está un poco relacionado con toda aquella región de Galicia. Bueno, te comentaba que en los videos anteriores hemos visto una semblanza acerca de Pablo o Saulo de Tarso, como es su verdadero nombre. ¿Quién fue este hombre? ¿Cuál fue su mensaje? En realidad este hombre se convirtió al cristianismo dejando o olvidando sus raíces judías. ¿Cuál es el énfasis del mensaje de este hombre? ¿Por qué es tan importante y qué conexión tiene con nosotros el día de hoy? En clases pasadas estuvimos viendo la situación geográfica y por lo tanto cultural de donde este hombre se desarrolló, donde él creció. También estuvimos viendo, te recomiendo algunas similitudes y también diferencias con Jesús de Nazaret que lo hacen a este apóstol, a Saulo de Tarso, lo hacen alguien tan importante y tan especial para llevar el mensaje del evangelio fuera del territorio de Israel. También vimos 8 credenciales en el libro de Hechos que él presenta para poder identificarse, pero también otras 8 en el libro de Filipenses. Y finalmente vimos el por qué este hombre, de todos los apóstoles de Jesucristo, fue el que más trabajó, con más empeño, con más fuerza, con más garra, dijeran los analistas deportivos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo con tanta fuerza llevar el mensaje a los gentiles? Vimos que la primera de las razones por las cuales dentro del entendimiento de Pablo es que allá afuera del territorio de Israel, se encuentran más hijos de Abraham que necesitan arrepentirse. Es decir, en términos del propio apóstol, necesitan regresar. Y la segunda y fuerte razón que estuvimos viendo es por razón de identidad comunitaria. Resulta de que afuera del territorio de Israel se encuentran personas entre los gentiles que pertenecen a la iglesia de Dios. Efectivamente, pertenecen a ese pueblo que ha sido llamado fuera de un sistema como el de Egipto o como de cualquier otro lugar para vivir ahora conforme a las Escrituras. Vamos a introducirnos pues a la primera epístola que este apóstol escribió y es precisamente a los Gálatas, llamado a los dispersos. Gálatas, un llamado a los dispersos. Ahí tienes un fragmento, una fotografía de un fragmento del famoso Papiro 46 de la colección de la Universidad de Michigan, uno de los documentos más antiguos de los que se tiene, donde se encuentran las epístolas de Pablo, y efectivamente ahí está también la epístola a los Gálatas. ¿Por qué estudiar Gálatas, mis amados? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la primera razón por la cual vamos a estudiar primero la epístola a los Gálatas es porque es el primero de los documentos
que se escribió para el llamado Nuevo Testamento. Si tú pensabas que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, es el primero o el más antiguo, no, ese es en el orden en el que aparece tu Biblia, pero cronológicamente la Epístola a los Gálatas es el documento más antiguo de todo el llamado Nuevo Testamento. Este se escribió entre los años entre 50 y 56 ya de nuestra era, y obviamente por esa razón el antecedente inmediato y el antecedente que necesitamos conocer es precisamente el Tanaj. Es decir, antes de la Epístola a los Gálatas de la Biblia no estaba absolutamente nada escrito, sino solamente el Tanaj, lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Así que para poder comprender bien la Epístola a los Gálatas, tú y yo vamos a necesitar manejar los términos que manejaba Pablo en el siglo I, contenidos en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Segundo punto, ¿cómo es que vamos a estudiar la carta a los Gálatas? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, obviamente el responder a las preguntas que hicimos al principio de esta clase de manera clara desde la perspectiva del apóstol Pablo nos llevará a comprender mejor la epístola a los Gálatas. Y nuestro estudio lo haremos como hacemos todos los estudios de todos los libros de la Biblia. Tendremos que atender a la geografía, tenemos que investigar en la historia, tenemos que adentrarnos al idioma original y también, obviamente, tenemos que allegarnos de recursos culturales de aquella época. ¿Dónde está Galacia? No confundamos Galacia con Galicia de España, como te decía, de donde vienen los gallegos. Tampoco hay que confundirla con la Galia, lo que tú y yo conocemos el día de hoy como el territorio de Francia. No, te presento nuevamente este mapa en el cual se muestra allí en color rojo, obviamente los ojos se dirigen a ese color rojo ahí en el mapa, en el centro de lo que hoy es Turquía, allí está Galacia. ¿Por qué se llama Galacia? ¿Por qué y qué personas estaban allí? Resulta de que, como tú sabes, en todos los tiempos de la historia de la humanidad existen las migraciones. Actualmente, aquí en mi país, donde yo vivo en México, nosotros somos testigos de grandes migraciones de gente de muchísimas partes del mundo, no solamente de Centro o Sudamérica, sino de muchos otros lados. Viene gente de Asia, viene gente de Europa, de África, en fin, para pasar por nuestro territorio y migrar principalmente hacia los Estados Unidos. Las migraciones de todo el tiempo conservan características importantes y estas mismas características ocurrieron y todavía más acentuadas en aquellos tiempos. En el Imperio Romano de aquella época, de los siglos I y II de nuestra era, Roma le llamó galos a todos esos migrantes, a todos esos que procedentes de regiones como la de España, Francia, Italia, en fin, por parte de Europa, llegaban y buscaban el sueño de ese entonces, no el sueño americano, sino el sueño griego. ¿Por qué? Porque en aquella época vivir en Grecia era vivir en un lugar de privilegio, de oportunidades. Sin embargo, estos galos, estos migrantes, encontraron el rechazo en el territorio griego, inclusive por fuerza de guerra, inclusive les hicieron la guerra a todos estos migrantes. Entonces, obviamente, ellos tuvieron que estar buscando algunos otros sitios. Llegaron a lo que es el territorio de Anatolia, actualmente Turquía, y encontraron que precisamente ahí en la región central, por la ciudad de Ankara o Ankara, la capital de Turquía precisamente, allí ellos encontraron un lugar adecuado donde no eran molestados y donde ellos pudieron asentarse, y sucedió la región de los Gálatas. Pero por parte de Medio Oriente también vinieron algunos migrantes. Estos fueron los que fueron forzados a salir del territorio de Israel por el Imperio Romano en ese entonces. Esos fueron los forzados a salir y llegaron a la región de Galacia. ¿Quiénes llegaron? Principalmente llegaron aquellos procedentes de las 10 tribus, del Reino del Norte, o como lo llama la Biblia, la casa de Israel.
Así que en la Biblia nosotros encontramos a estos migrantes de Medio Oriente bajo el título de la Casa de Israel o Reino del Norte. Tú puedes encontrar que se les llamó los dispersados, por eso es que nombro este estudio con ese nombre, los dispersados, y lo puedes ver allí en Ezequiel. Pero también se les llama, ya en tiempos más modernos, modernos un decir, ¿verdad? Más modernos, en tiempos de los apóstoles, tanto Pedro como Pablo, se les llama los expatriados. Tú lo puedes ver allí en Primera de Pedro. Así que dispersados o expatriados, estos son israelitas que salieron del territorio de Israel por la fuerza o porque así convenía mejor para la paz de sus familias, y llegaron y se asentaron en la región de Galacia, en la región de los galos. Es muy útil que para ti y para mí, como cristianos del siglo XXI, nosotros conozcamos los términos que manejaba el judío del primer siglo para que podamos estar más familiarizados y entendamos con esta nomenclatura los escritos de Pablo. Estos glosarios que iré actualizando durante estos estudios, iré ampliando ese glosario para que tú puedas entender no solamente la carta a los Gálatas, sino también para que puedas entender las otras cartas que escribió este apóstol tan importante para nosotros. Tenemos allí los primeros términos. Casa de Israel. ¿Qué significa en la Biblia cuando leemos esto de la casa de Israel? Bueno, pues es el reino del norte de Israel, conformado por 10 de sus tribus. ¿Y qué es la casa de Judá? No es lo mismo. La casa de Judá es el reino del sur. Es el reino del sur de Israel, conformado por las tribus de Judá y Benjamín. ¿Qué debemos de entender por asirios? Los asirios fue el imperio que sometió a la casa de Israel, es decir, el reino del norte, a quienes llevó cautivos y los dispersó por el mundo entero. Por eso es que hay dispersos entre Israel. ¿Y quiénes son los babilonios? Bueno, los babilonios son el imperio que sometió a la casa de Judá, es decir, al reino del sur, llevándolos cautivos, pero que les permitió su regreso a la tierra después de 70 años. Estos conceptos, como te digo, los manejaba de manera normal Jesús, sus apóstoles y todos los judíos del primer siglo, del segundo. Y es importante que los conozcamos porque la Biblia es un libro de una familia fracturada. Sí, efectivamente. 12 tribus, una familia que fue fracturada en 2 reinos, el del norte y el del sur. Y yo te invito a que investigues más acerca de este tema para que podamos entender el mensaje completo, el contexto completo de la Biblia. Pero sigamos con el glosario básico, que va a ser de mucha utilidad. La palabra judíos, ¿qué significará para ti la palabra judíos? Bueno, en realidad lo que significaba para el apóstol Pablo los judíos son los que regresaron del cautiverio de Babilonia. Algo interesante, antes del libro de Esdras, y tú lo puedes revisar en una concordancia, jamás se mencionó la palabra judío. Esto es después del cautiverio de Babilonia, es que se empiezan a mencionar a los judíos. Dispersos, ¿quiénes son ellos? Bueno, los dispersos son los que no regresaron del cautiverio asirio, mientras que los expatriados son los forzados a salir de Israel por los diferentes imperios, por el asirio, por el persa, por el romano, etc. ¿Hasta aquí vamos bien? Es importante que tomes nota. Te invito a que estos términos de glosario los tengas tú inclusive pendientes allí a la vista cuando tú estés leyendo las epístolas de Pablo y te ayudes de ello. Vamos a seguir con más términos que el apóstol Pablo manejaba. Aquí viene algo muy interesante. ¿Quién es un gentil? Para ti, cristiano del siglo XX o XXI, ¿quién es un gentil? Te quiero decir que para un judío del siglo I, el gentil es la persona fuera de pacto con Dios. Y aquí quiero hacer una anotación importante. Puede ser que te parezca fuerte lo que voy a decir, pero esto tiene una armonía completa con las Escrituras. Dios no pacta con los gentiles. ¿Sí? ¿Me escuchaste bien? Dios nunca pacta con los gentiles. ¿Por qué? Porque un gentil es la persona fuera del pacto de Dios. A lo mejor esto te empieza a hacer un poquito de ruido en tu sistema de creencias, pero te quiero decir, esto es lo que Pablo entiende cada vez que le escribe gentil. ¿Sale? Y también lo que entienden los demás apóstoles, inclusive los evangelistas. Sigamos. ¿Quiénes son los elegidos? Porque también en las epístolas de Pablo habla de elegidos. Elegidos es la familia de Jacob, es decir,
aquel hombre que se le cambió el nombre por el de Israel. Y es esa familia conformada por 12 tribus, sus 12 hijos. Otros dos últimos términos muy importantes. Arrepentimiento, del hebreo tshuvah, que significa serás traído de regreso. Es decir, es una vuelta en U, es un regreso. Arrepentimiento en el siglo I es tshuvah, que significa serás traído de regreso. Si quieres puedes poner esta palabra tshuvah allí inclusive en tu traductor de Google, por ejemplo, y verás cómo se forma esta frase, serás traído de regreso. Cada vez que el apóstol Pablo hablaba de arrepentimiento, o apóstol Juan, o inclusive Juan el Bautista, o el mismo Jesucristo, cuando ellos decían arrepentimiento, lo que están diciendo es serás traído de regreso, de regreso. Y el último término importante que necesitamos saber es iglesia. ¿Qué significa iglesia? Cuando tú y yo pensamos en iglesia, ¿en qué estamos pensando? Bueno, en el siglo I iglesia significa llamados fuera. Literalmente esto procede del griego, del idioma original. Iglesia es llamados fuera. La congregación de la gente salvada por Dios a la que se le concede la palabra, su palabra, la palabra de verdad. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Se tiene el mito en el cristianismo que comenzó en Hechos 2, pero ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Él nos aclara y nos dice claramente que la iglesia, la congregación, ¿sí? La Kehilá o la eclesia, como se le llama, ¿sí? En los idiomas originales, comenzó al pie del Sinaí, cuando Dios le dio a Israel su palabra. Ahí comienza la iglesia. Interesante. Bueno, ahora vamos a ver a quiénes se les escribió la carta a los Gálatas. Bueno, pues obviamente se les escribió a los de Galacia, ¿verdad? Sin embargo, ya entendiendo que Pablo y Pedro le escriben a los dispersos, a los expatriados, entonces vamos a saber quiénes son esos. ¿Quiénes son esos? Vamos a leer una serie de escrituras secuenciales en los que tú vas a comprender, precisamente por lo que hemos estado viendo, mucho mejor el mensaje, el contexto de la Biblia, y vas a descubrir conmigo a quién le escribieron la carta a los Gálatas. Primera cita, Jeremías 50, 17, dice: rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Ahí están los dos exilios, el asirio y el babilónico. Miqueas 2:12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco, es decir, de su corral. Harán estruendo por la multitud de hombres. Segundo texto bíblico donde Dios dice que va a reunir a estos dispersos, a estos expatriados. Ezequiel 11:16. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Siempre el pueblo de Israel tuvo, donde fuera que estuviera, el testimonio de la palabra de Dios con ellos. Y finalmente, primera de Pedro, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y aquí te hago la pregunta: ¿la epístola a los Gálatas fue escrita para los cristianos? La respuesta es no. La carta a los Gálatas, mis amados, fue escrita para los dispersados, para los expatriados, para todos aquellos a los cuales los leones de Asiria y de Babilonia esparcieron y deshuesaron, como dice allí. A ellos Dios los ha querido juntar, reunir nuevamente, porque donde quiera que ellos han estado, siempre la palabra de Dios ha estado con ellos. Y ahora Pedro y Pablo les están escribiendo a esos elegidos, según el conocimiento previo y anticipado de Dios, el cual sabía que se esparcirían por todos lados y que finalmente un día serían reunidos.
Aquellos que dejaron su identidad de Israel y que ahora son gentiles, a esos tiene que el Señor llamar de regreso, porque ellos necesitan teshuvah, ellos necesitan volver de vuelta al Dios de Israel, a las escrituras de Israel, al pueblo de Israel y al territorio de Israel. Distancias que acortar. En este último segmento de esta enseñanza vamos a ver distancias que acortar. Mira, la distancia o las diferencias, el distanciamiento pues entre judíos y gentiles no es ni nuevo ni bueno. Y eso supo el apóstol Pablo. Esa es una de las grandes revelaciones que él vive. Que él como judío, él sabe que esa distancia entre el judío y el gentil no debe suceder. La palabra de Dios nos enseña el ministerio de la reconciliación. Inclusive estas son palabras del mismo Pablo, pero que aprendió de Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliar, y Pablo también, pero Jesucristo vino a reconciliar el cielo con la tierra. Es decir, Él vino a reconciliar a Dios con el ser humano. Él mismo lo dice cuando nos enseña a orar. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En tanto que Pablo lo que vino a hacer principalmente es a reconciliar a estos dos pueblos, a judíos y a gentiles, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Aquellos que conservan su identidad como pueblo de Israel, como pueblo de Dios, y aquellos que en su historia la perdieron. ¿Y qué dice Pablo? Aquí en Efesios 2:14, porque Él, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, es nuestro shalom, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está marcado el énfasis del ministerio, el propósito y el objetivo que se le dio al apóstol Pablo. Mientras que con Jesús, Él tenía que reconciliar, y lo logró, reconciliar al cielo con la tierra, quitando de en medio lo que estorbaba. ¿Qué es lo que estorbaba? El pecado del hombre. Jesús logró quitar ese pecado y abrió la posibilidad de que el cielo y la tierra estén reconciliados. Gloria sea al Señor. En el caso de Pablo, él lo que tiene que hacer es hacernos entender que esa separación, ese muro de separación, y todo lo que él representa tiene que ser derribado. Pero aquí viene la pregunta y necesitamos ir a la cultura de hace 21 siglos. ¿A qué se refiere con ese muro de separación? Ayudándonos de la historia, ¿verdad? Y de la cultura, nosotros podemos ver allí que ese muro de separación era la diferencia que hacía el famoso atrio de los gentiles. Te estoy presentando esta imagen donde se presenta el atrio de los gentiles. Si son las primeras veces que tú ves la representación del templo de Zorobabel, es decir, el templo que conoció nuestro Señor Jesús allí en Jerusalén, tal vez sea para ti un poco extraño eso de que exista un atrio, un patio, un área, ¿verdad?, para los gentiles. Te quiero decir que el templo, el segundo templo, el templo de Zorobabel, tenía varios atrios. Al interior del templo, en la parte central, en la parte más íntima, la parte medular, ya a punto de entrar al lugar santo, estaba el atrio de los sacerdotes. ¿Sí? Solamente los sacerdotes entraban allí. Un poquito más alejado de ello, después del pórtico del Salomón, estoy desde adentro hacia afuera del templo. Después del pórtico de Salomón estaba el atrio de Israel. Ahí se concentraban los israelitas, y tanto había una parte para mujeres como para hombres. Bueno, después ya afuera de lo que es propiamente el templo, había un atrio que circundaba el templo. Ese era el atrio de los judíos, ¿sale? Y después estaba te vuelvo a mostrar la imagen, ahora sí, el atrio de los gentiles. Según la tradición judía, la gente podía pasar a esos diferentes atrios, y según la pureza de su estatus es que podía llegar a entrar. Todo mundo podía llegar a entrar a ese atrio de los gentiles. Sin embargo, había allí una pared, esa pared de separación, que en ese tiempo se llamaba Suarej.
impedía a los judíos con algún defecto físico poder pasar al atrio precisamente de los judíos. Tampoco podían pasar de ese atrio de los gentiles, pues ni los gentiles ni los cambistas. Fue en ese lugar donde Jesús echó y derribó la mesa de los cambistas precisamente. Sin embargo, como te decía, ese atrio estaba dividido por el muro, el Suarej, un muro más o menos como de 1 metro, un poco más de 1 metro de alto, que tenía aberturas cada X distancia. Y en esas aberturas había letreros en griego y en latín que decían así: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Ay. En Medio Oriente fue y sigue siendo la fe un asunto importante, un asunto crucial, un asunto fuerte. Pues bien, ningún gentil podía pasar de allí, tampoco, como te mencioné, a algunos judíos que tuvieran algún defecto físico, ni tampoco los cambistas, aunque fueran judíos, tampoco podían pasar. Y sobre este muro quiero decirte 2 cosas interesantes. Una, en primer lugar, ese muro lo construyó Herodes el Grande, el cual es un edomita, ¿sí? Es de Edom, es decir, ascendientes de los romanos. Genéticamente ellos son ascendientes de los romanos. La segunda cosa que te quiero mencionar es que en los diseños que Dios dio para los diferentes lugares santos, jamás se encuentra ese muro, jamás se menciona. Por ejemplo, ese muro no estaba en el tabernáculo de Moisés, tampoco fue dado para el diseño del templo, el primero, el templo de Salomón. Tampoco fue dado para el diseño del templo de Zorobabel, allí donde estaba ese muro, y tampoco está en el diseño del siguiente templo, es decir, el que proféticamente menciona el libro de Ezequiel. En ninguno de esos, Dios jamás dijo que hubiera un muro entre judíos y gentiles, jamás. Así que este muro lo construyó Roma, sí, con la aprobación de la tradición judía. Pero ni una ni otra son cosas que Dios haya aprobado de ninguna manera. El ministerio de Pablo es precisamente destruir este muro y todo lo que representa. Fíjate lo que dice aquí Efesios 2:14. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si nosotros entendemos el punto medular del ministerio de Pablo, comenzaremos a comprender mejor sus epístolas. Te invito para que sigamos avanzando en este estudio de las epístolas del apóstol más importante para todos aquellos que, creyendo en el Dios de Israel, no son de nacionalidad judía. Que el Señor te bendiga. Te invito a que compartas, te suscribas y que le des clic ahí a la campana, y nos vemos en la siguiente. El Señor te bendiga. Shalom. Shalom.